Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hola, que el Señor te bendiga. Qué bueno es poder tenerte una vez más en esta clase de neumatología. Hemos llegado a la lección número 5 de esta materia. Estaremos hablando sobre el sello del Espíritu Santo. Es importante esta doctrina. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene la Biblia que decirnos referente a la palabra sello, al Espíritu Santo como un sello? ¿Qué connotaciones tiene eso? ¿Qué seguridades me puede ofrecer saber que he sido sellado con el Espíritu Santo? Pues los sellos siempre han sido importantes en medio de la sociedad porque sirven para muchas cosas: autenticar documentos, para garantizar, autorizar, dar validez. De hecho, cuando uno se gradúa, dependiendo de la profesión, si eres ingeniero civil o eres tal vez un abogado, se te manda a hacer un sello una vez que te registras, y ese sello debe llevar el número de colegiatura, y todos los documentos que tú emitas para que tengan una validez legal deben ir sellados con tu nombre y tu código de colegiatura, o el IMPRE si es el caso de abogados, ¿ok? Entonces el uso de los sellos es muy amplio, es muy común. Y no es nada nuevo. De hecho, a través de la historia se han utilizado mucho los sellos, aunque en un principio eran de forma cilíndrica, pero se tienen registros que incluso la gente en Mesopotamia y en Egipto utilizaron sellos con diferentes propósitos. Los egipcios generalmente imprimían en los tallados imágenes de sus dioses, pero no fueron los únicos que hicieron eso. Básicamente se utilizaban como sellos personales para autenticar cosas, como decía, pero sirvieron para acreditar otros documentos, sellar reliquias, entre otras cosas. Generalmente eran hechos de una forma artesanal, y dentro de los elementos más comunes estaba el metal, pero también había materiales como piedras y piedras preciosas, así que tener un sello en la antigüedad era algo realmente distintivo, y vamos a ver que la Biblia nos habla acerca del sello. Y también habían otros materiales como la cerámica. Luego llega la imprenta, luego llega la prensa y comienzan a hacerse los sellos de caucho. Y bueno, ahorita tenemos un sello para casi cada cosa que hacemos, ¿cierto? Y hay sellos mecánicos, hay sellos manuales, hay sellos semiautomáticos. Entonces, esto es algo que no es nuevo y que con el paso del tiempo se ha ido estudiando. De hecho, los sellos son tan importantes que existe una materia encargada de verificar los sellos y el estudio de los sellos, y se llama sigilografía. Entonces es algo bien interesante para tener en cuenta. Sin embargo, en el estudio de esta materia vamos a hablar sobre el Espíritu Santo como un sello. Pero para llegar allá, quiero que tengamos un contenido amplio de cómo los hombres han usado sellos, por ejemplo, a lo largo de la historia. Han sido diferentes usos los que el sello ha tenido, y uno de los más comunes que nosotros podemos ver en todo lugar era el uso de un hierro con una forma determinada, que era la marca característica o distintiva de una persona, y eso se utiliza incluso el día de hoy para ponerle a los animales. Es un sello de hierro caliente donde usted ve el ganado, por ejemplo, que pertenece a Clixon Castillo, tiene las iniciales de Clixon Castillo, y eso se le pone al ganado de modo que si se extravía se sepa a quién pertenece. Pero hay otro tipo de sello, por ejemplo, con nitrógeno. Otros tatúan al animal en los labios por dentro. Otros utilizan unas chapetas, se le llama así, que se ponen en las orejas. Y en tiempos bíblicos también se utilizaban algunos elementos. Lo vamos a ver, por ejemplo, un medallón, un anillo. El anillo, por supuesto, tenía una inscripción. Todo esto son las formas en que los hombres hemos usado el sello a través del tiempo. Y básicamente era eso, era una insignia única, particular y distintiva de un individuo.
Quisiera compartirles un poco acerca de la historia del sello en la ciudad de Éfeso, porque esto va a añadir mucha más luz a este tema. Usted bien conoce que la ciudad de Éfeso era una ciudad importante, una ciudad con puerto marítimo, y allí durante mucho tiempo prosperó un intercambio y una venta de maderas, de diferentes tipos de maderas que eran ampliamente utilizadas en las construcciones de barcos, de casas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucedía es que la persona iba y quería el dueño ir en primera persona para ver la calidad de la madera, el tipo de la madera, y generalmente se hacían las transacciones comerciales para la adquisición de la madera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el mismo dueño no quería ser el responsable o el encargado de trasladar la madera desde el lugar de compra, en este caso Éfeso, hacia el lugar donde se iba a utilizar. Por lo que se comenzó a utilizar el sello en este negocio. Y así como el ganado era sellado o es sellado con hierro caliente, los propietarios comenzaron a tener sus propios sellos de manera que marcaban la madera. Y lo que hacías era que posteriormente a la compra te podías llevar una parte o dejar la totalidad, pero antes de irte se hacía la inscripción con tu sello. De modo que posteriormente podías mandar a uno de los criados o una persona y decías, ve a tal lugar, busca a esta persona y toda la madera que tenga mi escritura es mía, así que tráemela pues. Y ahí en este caso el sello servía para denotar propiedad, para identificar quién era el dueño de esta madera. Eso se usó por muchos años en la ciudad de Éfeso, se tiene registro de eso. Ahora, el uso del sello en la Biblia es muy amplio, tiene muchas connotaciones. Aquí quiero detallarle al menos unas 6 connotaciones de una forma rápida, pero es para que usted tenga una idea de lo mucho que la Biblia habla acerca de ese tema. En primer lugar, se usó para certificación de un edicto por medio de un sello que se encontraba en un anillo. Entonces usted entenderá, hay un sello, un anillo, se emitió un edicto y ese edicto era sellado y por lo tanto era certificado, era autenticado. En Esther capítulo 8, versículo 8 podemos leer lo siguiente, dice la Biblia: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, cualquier persona podía escribir un edicto y decir que el rey lo estaba escribiendo, pero eso no iba a tener la autenticidad si no iba sellado por el anillo del rey. Una vez que el anillo estaba allí, el sello estaba allí y estaba el nombre del rey, entonces por supuesto que se tenían evidencias de un documento auténtico que transmitía las intenciones y el deseo del rey. Así que eso fue uno de los usos que encontramos en la Biblia con la reina Esther. Pero el sello en muchos casos estaba puesto en un anillo. De hecho, vamos a ver que la palabra anillo y sello se utiliza como sinónimo. Y eso también daba o era sinónimo de autoridad. ¿Okay? Te daba un estatus. Tener un anillo con un sello te daba un estatus y era un sinónimo de autoridad. Venga Génesis capítulo 41, versículo 42, dice la Biblia: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. En este caso la palabra anillo, que se traduce aquí en la Biblia, significa literalmente sello o anillo de sellar, lo cual lo distingue de un anillo como este que es las arras, que hay un compromiso, un pacto, pero ese anillo tenía una particularidad que también era usado como un sello. Y entonces el faraón hizo esto para hacer notar en José que era una persona que se encontraba en autoridad. No es cualquier loco, tiene, aquí dice, un collar de oro en su cuello, ropas de lino fino, pero adicionalmente a eso pone el anillo porque eso le va a dar un rasgo de distinción y de autoridad. Todo el mundo va a saber que ese hombre no es cualquier hombre, es un hombre importante en medio de la sociedad. Pero también el sello
tenía varios propósitos y uno de los propósitos era detectar la actividad fraudulenta. ¿Ok? Y usted puede volar un poquitico a la crucifixión del Señor Jesucristo y el entierro. Y si llegamos a Mateo capítulo 27, versículo 66, la Biblia dice lo siguiente. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto, mi querido hermano, no era algo nuevo, era algo que acostumbraban los romanos y tiene una connotación bien interesante que nos va a ayudar a comprender el uso del sello en la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento. Lo que se conoce como el sellado de la piedra era un proceso cotidiano, era un proceso protocolar que hacían los romanos. Y esto era cuando se sellaba un lugar, ¿verdad? Se hacía este sellado delante de las autoridades romanas. El propósito de este sellado de la tumba, por ejemplo, dice, ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. El propósito de este procedimiento no era evitar que alguien pudiera mover la roca, sino que fuera evidente que alguien estuvo metiendo mano allí. Entonces el propósito era detectar una actividad sospechosa o una actividad fraudulenta. Cuando un romano era sellado algo, ¿verdad? Para evitar fraude, por ejemplo en el caso de la tumba, ellos generalmente iban, inspeccionaban la tumba, veían los lugares, veían que estuviera el cuerpo del difunto allí, estaban en presencia cuando se movía la piedra y luego de esto se ponía lo que era el sello y lo que se hacía era que se ataba en las puntas, a veces una soga, a veces se ponían una cantidad de arcilla y sobre eso se estampaba el sello. Evidentemente, si usted movía la piedra, lo iba a poder hacer, pero se iba a hacer notorio el hecho de que esa piedra se había movido de su lugar. Entonces se ponían incluso más de una sola estampa en el anillo. El objetivo era claro, era poder detectar actividad fraudulenta en caso de que esta se quisiera dar. Pero también los sellos eran una marca personal y una marca distintiva. En Génesis capítulo 38 encontramos una historia triste, pero que la Biblia relata de este hombre Judá con Tamar. Voy a leer lo que dice la Biblia. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bueno, encontramos esta historia. Judá quería estar con esta mujer, hacen una operación, hacen una transacción, un negocio y ella le pidió a él que le diera su sello, su cordón y su báculo. Y esto es bien interesante porque el cordón y el báculo eran distintivos de cada persona, pero podías encontrar en diferentes lugares. Sin embargo, el sello de una persona decía que esta persona tuvo que habértelo dado a menos que tú lo robaras. Entonces lo que ella quería era garantizar de que si algo pasaba, ella pudiera identificarle a él. Usted conoce el resto de la historia. Y entonces finalmente eso sucede, ¿no? Pero ella le pide su sello, así que el sello era también una marca personal, no es algo nuevo, es algo que incluso lo encontramos en la Biblia. También se usó el sello para asegurarse de que un acuerdo no se alterase. La gente de tramposa siempre ha existido y entonces es importante cubrirse y el sello se usó con ese propósito. Daniel 6:16 dice la Biblia, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces aquí había un acuerdo y ese acuerdo tenía que ser cumplido. Hay gente que a lo mejor iba a querer meter su mano, pero nada, hicieron un proceso donde los anillos fueron estampados, los sellos, para evitar que ese acuerdo no se alterase. Y otro de los usos evidentes del sello en la Biblia es el caso en estudio, es para indicar propiedades, para indicar que un elemento, una persona, pertenece a un individuo, y eso es
cuando estudiamos acerca del sello del Espíritu Santo, esa es la idea principal, la idea predominante. Sin embargo, no vamos a llegar todavía hasta allá, porque quiero mostrarle también un panorama de cómo se sigue utilizando la palabra sello ahora en el Nuevo Testamento, porque tenemos pasajes donde la palabra es utilizada. En el griego, la palabra para sello es esfragis, aquí está, usted la va a poder ver, y eso significa anillo. Ve la relación tan cercana que hay entre el sello personal y el anillo. Bueno, esfragis significa anillo o sello impreso que se encuentra en un anillo, pero habla de una marca personal o una marca privada. Y esta palabra se utiliza de forma literal o forma metafórica, es decir, podemos estar hablando de un sello literal que es estampado, o también puede ser usado de una forma metafórica. Sigue enseñando las mismas cosas, ¿verdad? Habla de un timbre, de un sello, da la idea de seguridad, de evitar un fraude, pero se puede usar, como dije, de una forma literal o de una forma metafórica. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente acerca de eso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y 2, vemos ejemplos literales. Dice la Biblia: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, y así sucesivamente, se abre el cuarto, el quinto, el sexto sello, el séptimo sello en el capítulo 8, y se está hablando, utilizando esta palabra esfragis, que habla acerca de un sello, pero que puede ser traducida como anillo. Sin embargo, en la Biblia esa no es la única connotación que se le da, también tiene un uso metafórico, y esto es para su conocimiento general de las Escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 9:2, Pablo dice lo siguiente: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Bueno, si usted recuerda un poco de 1 Corintios, se dará cuenta de que la iglesia tenía cierta disconformidad con el apóstol Pablo. Algunos decían que no era un apóstol legítimo, otros lo menospreciaban porque él trabajaba con sus manos y eso no era bien visto en el contexto donde se encontraban. Entonces ellos comenzaron a despreciar al apóstol Pablo, y de hecho pareciera que en algunos momentos le pedían cartas de recomendación. Bueno, para saber quién eres tú, no queremos estar seguros de que tú tienes las marcas de un apóstol. Así que él se defiende y utiliza esta palabra esfragis, sello, de una forma metafórica. Y él dice: si para otros no soy apóstol, bueno, no sé, pero para ustedes evidentemente lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado. Entonces, ¿cómo que no soy apóstol si ustedes son el sello de mi apostolado? Usando esa palabra de una manera metafórica. Entonces, ¿qué tiene que ver el sello con la soteriología, con el Espíritu Santo? Una vez que ya hemos hecho este análisis rápido de cómo se usaba esta palabra en la Biblia, ¿qué otra cosa debo saber yo? Pues si estamos hablando de un sello, estamos hablando de que este sello transmite propiedad, bueno, tengo que asegurarme de que yo soy propiedad de Dios. Y la Biblia enseña de que nosotros hemos sido comprados por precio. Este precio fue la sangre del Señor Jesucristo, y nosotros somos propiedad de Dios. En este caso, para hablando del creyente, por partida doble. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Y aquí por partida doble se nos dice que hemos sido comprados, por supuesto el que compra es el dueño, y al final dice que cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, esto es interesante, ¿no? Recordar que yo soy propiedad de Dios. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para su dueño, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, es claro, es evidente que usted y yo pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados por precio. El precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Pero así como la madera en Éfeso recibía el sello de su amo, recibiremos nosotros algún tipo de marca distintiva que asegure a quién pertenecemos. Es decir, dicho de otra manera, ¿cómo alguien puede saber que pertenecemos a Dios? Otra pregunta en el mismo sentido es, ¿cómo el diablo, por ejemplo, los ángeles, los demonios y yo mismo puedo estar seguro, puedo saber de que pertenezco a él? ¿Habrá dejado Dios alguna marca? 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, Dios dice, bueno, los que son de Dios, a Jesucristo les guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo sabe el maligno quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? ¿Cómo saben las huestes de maldad quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios? ¿Existirá alguna marca? ¿Existirá alguna señal? ¿Existirá algo? Pues sí, ese es el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo y allí hay una evidencia y una marca que dice esto pertenece a Dios. Esto no es de cualquier persona, esto tiene dueño y el dueño es Dios. Así que por favor no tocar, cuidadito, ¿ok? Y eso es bien interesante. Entonces, por esta razón cobra mucho sentido el hablar o la doctrina que la Biblia enseña del Espíritu Santo como un sello, que es diferente a unas arras. Las arras las estudiaremos en la clase a continuación. Entonces, existen básicamente 3 pasajes que nos hablan acerca del Espíritu Santo como un sello de Dios sobre el creyente, obviamente en el Nuevo Testamento. Existen 3 pasajes principales. Esos pasajes los vamos a leer a continuación. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que si usted se fija, estos pasajes tienen mucho que enseñarnos porque la Biblia dice, el cual también nos ha sellado, y está hablando en pasado, es decir, algo que ya se efectuó, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces surgen otras preguntas. ¿Cuándo ocurre este sello? ¿Es este sello temporal o permanente? Bueno, eso también lo vamos a ir contestando. Pero les dije que habían 3 pasajes básicamente que hablan del Espíritu Santo como un sello en la vida de los creyentes. Bueno, ese es el primero. El segundo es Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es también interesante. Hay que medir que la Biblia dice en él, es decir, el sello se recibe cuando uno está en él, en Cristo, no antes de estar en Cristo, ¿verdad? Porque no hay salvación, sino que cuando uno es salvo, viene a morar en Cristo, y si el Espíritu está en uno, entonces uno es de él, ¿ok? Así que la Biblia nos dice de entradita cuando se recibe ese sello y el Espíritu Santo. Pero luego dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿Qué pasa cuando escucho
cuando me soy expuesto al Evangelio, a la palabra de verdad, y yo procedo a creer por fe. ¿Qué pasa? Bueno, soy salvo, pero la Biblia nos dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo ocurre ese sellamiento? Y yo creo que me estoy adelantando un poquitico en la clase, pero es evidente que la Biblia dice, después que yo escucho la palabra de verdad, creo en él, allí, ¡pum!, inmediatamente cuando deposito mi fe en Cristo, entonces yo soy sellado, esfragís, con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este pasaje es bien interesante porque dice, fuisteis sellados cuando somos salvos, pero tiene un propósito, ¿verdad? Para el día de la redención. ¿Para qué? Bueno, para que allí todo el mundo sepa a quién uno pertenece. Todas estas palabras, todas estas frases, estos tres textos que acabamos de leer, cuando se usa la palabra sello, la palabra en griego es esfragizo, ¿ok? Y la palabra esfragizo significa estampar. Y no habla tanto del elemento, porque les dije que hay diferentes tipos de sellos, sino como de la acción. El énfasis o la fuerza en esta palabra está en la acción, más allá del símbolo, más allá del sello como tal, de la forma o de la figura. Lo que esfragizo quiere hacer notar es que hay un sello, hay algo allí que en este caso es una marca privada que da seguridad, ¿verdad? Y que nos da también una idea de preservación. Ese sello recae sobre todos los creyentes. No encontramos en la Biblia, mis queridos hermanos, una excepción a este sellamiento, ¿ok? Si usted piensa, esto es bien interesante, porque si hay una iglesia que tenía miembros medio locos, era la iglesia de Corinto. Y nunca se nos dice en la Biblia que algunos tuvieron una excepción al sello, ni siquiera este hombre que había cometido una fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ¿no? La Biblia es clara cuando en el 2 Corintios se le dice que Dios nos había sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que si todos ellos fueron sellados, no nos da la Biblia alguna excepción a este sellamiento. Dios entonces sella al creyente con su Espíritu Santo y es una marca de propiedad que está diciendo, este hombre pertenece a Dios. Clickson Castillo pertenece a Dios. Cualquiera que vea esa marca ya sabe quién es mi dueño y en este caso es mi Dios, mi bueno y grande Dios. Años atrás aprendí a cuidarme de los fraudes, de las trampas, ¿ok? Y resulta que mientras estudiaba en el bachillerato, siempre hay gente que intenta aprovecharse de que existen portaminas similares y entonces yo quería estar seguro de que lo que era mío se mantuviera como mío a pesar de que otro lo tomara. Y ya me voy a explicar mejor. Resulta que por alguna razón varios de los que estábamos en clase teníamos un portaminas idéntico, misma marca, mismo color, mismo modelo. No había forma de que nosotros pudiéramos distinguir unos de los otros. Pero conociendo yo que mis compañeros tomaban de lo ajeno y que en algún momento si se les perdía su portamina, ellos podían venir y tomar el mío y no iba a haber una manera en que yo pudiera detectar el fraude, yo decidí abrir el portamina, extraer el sistema interior, escribir en un papel mi nombre, Clickson Castillo, y poner una cinta plástica alrededor. Volví a colocar el sistema y todo estuvo como si nada. El tiempo pasó, se perdieron algunos portaminas y uno de estos hombres que había extraviado su portamina, posteriormente lo veo con el mismo portamina y el mío se había perdido. Así que tuve fuertes indicios de que el que tenía en su mano era mi portamina y no que había encontrado su portamina. Me acerqué a este hombre y le digo, yo creo que ese es mi portamina. Y él me dice, no, no es el tuyo. Ese es el mío, lo encontré. Eso lo compré yo mismo, no lo voy a conocer. Y yo le dije, permítemelo. Y en presencia de mis compañeros, él me lo permitió.
y yo comencé a desenroscar la parte inferior del portaminas y saqué todo el sistema. Para alegría mía, ahí estaba escrito mi nombre y mi apellido con un sello bien básico, pero un sello que decía a quién pertenecía, quién era su dueño real. Y entonces los que estaban alrededor comenzaron a burlarse, no podían creerlo, y este hombre estaba también atónito. Y ¿sabes qué, mi hermano? No importa lo que las personas dijeran, ni siquiera este mismo hombre que lo había robado, no importa lo que él dijera, ese portamín era mío porque tenía mi inscripción, tenía mi sello. Y entonces, habiendo aprendido esa gran lección, yo comencé a sellar. De hecho lo hago actualmente con todos mis libros y muchas de mis propiedades. Yo le hago un sello muy particular que, bueno, espero me sirvan en algún momento. Entonces, un sello es una marca de propiedad muy segura que Dios ha decidido usar para garantizar que los creyentes son su propiedad y que sea evidente ante toda aquella persona que quiera demandarlo, ¿no? Ahora, esta idea no es nueva. Nosotros usamos esta idea de sellar para conocer el lugar de quién es su dueño o el lugar de procedencia en muchos otros momentos. Por ejemplo, cuando tenemos actividades en la iglesia, ponemos a un niño una carita feliz y esa carita feliz significa que es de la ruta A, y al otro niño le ponemos un triángulo. A veces lo hacemos con una tela de colores, a veces lo hacemos con un símbolo en su cara, y nosotros podemos identificar si el niño que va a la ruta B pertenece a esa ruta, porque cuando tú ves el símbolo, tú dices, sí, es de la ruta B, puedes subir al autobús. Eso nos ha evitado también muchísimos problemas. Entonces los sellos, los símbolos, los que funcionan como sellos, dicen a dónde uno pertenece, ¿ok? Y hablan de quién es tu dueño. Y eso es exactamente la misma idea que Dios quiere transmitir cuando habla de esta doctrina del sello del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es nuestro sello. Dice la Biblia en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Así que usted y yo podemos estar seguros, confiados de que el maligno no nos tocará, de que Dios sabe, ¿verdad?, quién es de Él, por supuesto, porque Él todo lo sabe, pero tenemos una marca y esa marca es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hay otras preguntas que surgen en torno a este tema. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre este sellado? Ya lo mencioné hace unos minutos, pero definir esto es de suma importancia porque esto nos distingue de otras corrientes doctrinales, de otros puntos de vista. Por ejemplo, algunos cristianos piensan que uno es sellado no cuando es salvo, sino mucho tiempo después. Pero otros dicen, no es necesariamente mucho tiempo después, es justo antes de que tú mueras. Ahí es que tú eres sellado. Y hay diferentes tipos de posicionamiento. Uno de ellos es incluso de los testigos de Jehová. Ellos dicen lo siguiente: los ungidos que se mantienen leales son sellados en forma permanente poco antes de su muerte o del comienzo de la gran tribulación. Ellos dicen, bueno, aquí hay por lo menos dos ideas. Dice, son sellados permanentemente, es decir, tú puedes ser sellado parcial o circunstancialmente, ¿ok? Pero segurito que eres sellado justo antes de tu muerte o antes de que venga la gran tribulación, no cuando tú recién conoces al Señor. Pero para contestar a esta pregunta ya lo hicimos de una manera rápida hace unos minutos. Sin embargo, para contestar esta pregunta, ¿cuándo ocurre este sellado? Necesitamos echar mano de la gramática, ¿ok? Y en este caso de la gramática castellana, pero también de la gramática griega. Efesios 1:13 nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿cuándo ocurre este sellamiento? Necesitamos echar mano del castellano, pero también del griego, porque eso lo va a alumbrar muchísimo. Si lo leemos en castellano, nos damos cuenta de que ese sellado ocurre inmediatamente después de la regeneración o del nuevo nacimiento. ¿Okay? Yo creo en Él, es la condición, habiendo creído en Él, ¡pum!, fuisteis sellados. Es interesante que la palabra está en pasado, no dice, si tú crees en Él o habiendo creído en Él, seréis sellados con el Espíritu Santo un poco antes de tu muerte o del rapto si tú continúas o perseveras en la doctrina que has decidido creer. Nunca se habla de que serás sellado con el Espíritu Santo. No, se nos dice en tiempo pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es evidente que ya es propiedad de Dios y Dios dice, esto es mío, esto nadie me lo quita, y podemos recordar muchos pasajes, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo habla de que estamos en la mano de su Padre, de que nadie nos arrebatará de la mano de su Padre, porque estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros? Porque tenemos una marca de propiedad que garantiza que somos de Dios y que nadie se va a confundir y que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios lo que le pertenece a Dios. Pero para contestar esta pregunta, ¿cuándo ocurre ese sellado? Es decir, ¿ocurre inmediatamente después que soy salvo? ¿Ocurre 30 años después? ¿Ocurre antes de mi fallecimiento? ¿Cuándo ocurre? Tenemos que echar mano también de la estructura gramatical griega, porque aquí nosotros encontramos en la estructura gramatical de este pasaje el verbo principal, y el verbo principal, es fuisteis sellados, ¿ok? Es el verbo, es la acción principal. Ahora, esta acción principal está acompañada de un participio, que en este caso es un participio aoristo, y es creyendo, o como dice literalmente, habiendo creído en él. Entonces tengo verbo principal, fuisteis sellados, y está precedido de un participio, un aoristo. ¿Qué es un participio? Bueno, un participio es una de las formas no personales del verbo, ¿ok? Y eso es similar al gerundio o incluso al verbo en su forma infinitivo, pero es una de las formas no personales del verbo. Ahora, el participio tiene una característica, me dice, ¿verdad?, que algo ha finalizado. Voy a leerlo literalmente. El participio aporta el significado de algo que ha finalizado. Por ejemplo, uno dice comido, leído, visto, y se obtiene generalmente por agregar al verbo la partícula ado o la partícula ido. Entonces, si usted dice cantar, bueno, cantado, comer, comido. Entonces yo paso el verbo a un participio aoristo. Se le agrega ado o se le agrega ido y nos enseña de una forma particular lo que les decía, que algo o una acción ha finalizado. ¿Okay? Entonces, si volvemos otra vez al pasaje que está en estudio, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el participio, que en este caso es creyendo o habiendo creído en él, tiene una particularidad. Tiene solamente, cuando se usa, tiene solamente dos opciones. ¿Ok? Lo voy a leer las dos opciones que tiene. Una acción que precede a la acción del verbo principal. El participio me dice una acción que precede, ¿ok?, o que tuvo lugar antes a la acción que me dice el verbo principal. Dicho de otra manera, verbo principal, fuiste sellado, pero antes está un participio aoristo. El participio me dice que la acción ya terminó, es decir, que esta acción pudo haber sido hecha antes de la acción del verbo principal, es lo primero, o pudo haber sido hecha en simultáneo, pero nunca después. Entonces, ¿qué precede al verbo principal? Creyendo, habiendo creído. Y inmediatamente entonces se ejecuta lo que es el verbo. Voy a explicarlo de esta manera. Voy a poner las dos aristas que tiene un participio. En primer lugar, es una acción que precede a la acción del verbo principal, y voy a leer literalmente. Dice, entonces, en este caso el creer tuvo lugar antes del ser sellado, es decir, hubo un intervalo de tiempo entre creer y ser sellado que es prácticamente
nulo, ¿verdad? O también que ocurre al mismo tiempo el verbo principal. Esa es otra de las particularidades de este participio. Recuerde usted que cuando hablamos de la obra de salvación, eso es un instante, un momento, cuando uno estudia soteriología. Pero ocurren un montón de cosas. De hecho, hay más de 16 doctrinas asociadas a la salvación. Entonces, ocurre un nuevo nacimiento, ocurre el ser adoptados. ¿Qué ocurre primero? Bueno, todo eso es una fracción de tiempo, pero sí parecieran que unas cosas ocurren primero. Bueno, lo mismo ocurre con este participio y con el verbo principal. Tenemos dos alternativas. O ocurre un instante de tiempo antes de ser sellado, puse mi fe, pum, posteriormente sellado, o ocurren en simultáneo. Pero nunca, y lo que es evidente de todo esto es que nunca ocurre después. No es, creí en él, ¿ok? Y bueno, 50 años después, yo fui sellado justo antes de morirme, lo cual no tiene ningún sentido, ¿ok? ¿Con qué somos sellados? Es otra pregunta. Bueno, con el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creo en el Señor Jesucristo, cuando uno es salvo, en la regeneración. Entonces, si usted se está dando cuenta, muchas otras cosas cobran sentido. Por ejemplo, ¿por qué ahorita Dios decidió que el Espíritu Santo estuviera permanentemente en el creyente y no como en el Antiguo Testamento cuando iba y venía? Pues porque ese sello tiene que estar allí. ¿Ok? Entonces ya otras cosas comienzan a caer también en cuenta. Tenemos la garantía de que nosotros pertenecemos al Señor, de que somos propiedad de Dios. Pero piense también por un momento lo importante que es ser sellado inmediatamente, porque eso significa que yo tengo el Espíritu Santo habitando y morando en mí. ¿Cómo sería posible, por ejemplo, vivir una vida en una santidad progresiva? Usted habrá estudiado el tema cuando hablamos de la santificación en la vida del creyente. Eso también tiene que ver con la soteriología, pero hay básicamente 3 etapas en la santificación: posicional, progresiva y futura. ¿Ok? En este tiempo en que vivimos estamos en una santidad progresiva. ¿Cómo eso realmente puede ser firme sin el trabajo de redarguir, de reprender, de exhortar, de ser arrepentido, sin la iluminación que el Espíritu Santo trae a nuestro entendimiento, si Él no intercediera por nosotros con gemidos indecibles? ¿Cómo pudiera un creyente crecer espiritualmente y tener victorias sin la ayuda continua del Espíritu Santo? Entonces es evidente que el Espíritu Santo viene al creyente cuando uno es salvo. Suponga que yo soy salvo hoy, pero el Espíritu Santo no estuvo en mí por 10 años. ¿Cómo se produce ese crecimiento? ¿Por qué esperar? Si el propósito de que el Espíritu Santo viniera es ser un paracleto, un ayudador, para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, entonces no tiene mucho sentido decir que somos sellados después, porque eso sería decir que el Espíritu Santo viene a nosotros después. Pero sí es un pensamiento que usted se encontrará en pentecostales y también en los testigos de Jehová. Última pregunta: ¿por cuánto tiempo este sello está? ¿Cuándo? Bueno, Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No significa necesariamente que es hasta ese momento, sino que fue con mira a ese momento, ¿ok? Pero algunos sitúan el sello hasta este momento, porque después se supone que todos ya en el cielo, ¿verdad? Vamos a pertenecer a Dios, así que se hace esta distinción. Pero también este pasaje simplemente está diciendo: tú estás seguro para el día de la redención. ¿Por qué? Porque tú fuiste sellado. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no hay problema, tú perteneces a Dios y el sello del Espíritu Santo garantiza eso. Yo no sé si usted le anima, pero qué bendición que cuando el diablo nos mira o los demonios nos miran, pueden saber que somos propiedad de Dios, que el Espíritu Santo habita en nosotros
Y qué seguridad para el creyente saber que en algún momento, ¿verdad?, para el día de la redención, como dice Efesios 4:30, nadie se va a confundir y nadie me va a arrebatar por accidente de la mano de mi Padre, porque yo he sido marcado, he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es una doctrina para alegrarnos. Entonces espero que Dios haya alegrado tu corazón. Que el Señor te bendiga.